Guillermo, has tocado un tema que me parece extremadamente importante y es el tema de Gibraltar. ¿Podemos hablar un poquito de por qué nosotros los españoles somos tan débiles de que seguimos teniendo una colonia británica en nuestro territorio? Y vamos a también contar, si quieres, un breve introducción de cómo eso pasó a ser propiedad de los británicos. Efectivamente, ahí está la génesis. Claro, porque si no entendemos la génesis, la gente va a decir, a ver, ¿de qué me están contando? Vamos a hablar un poquito de la historia de Gibraltar. Exacto. Una pregunta, corrígeme si no me equivoco. Creo que no solo les entregamos Gibraltar, sino también Menorca. Bueno, Menorca y todas las Baleares. posesiones españolas en América, perdón, en Europa, Nápoles y Sicilia, el milanesado, el Flandes español. Los Borbones, ¿eh? Los Borbones. Nuestros queridos Borbones. Nuestros queridos Borbones, los que tanto han sufrido con la Dana, hay que verlos tan contentos, cómo se fotografían. En fin, bueno. Los prefiero la reacción de ellos a la de Sánchez y el pueblo habló. Bueno, también hay que reconocer, efectivamente, hay que saber aguantar cuando hay una protesta. Y no decir tampoco que es que... Eran 4 personas de ultraderecha. Efectivamente. Como dijo nuestro querido Sánchez. Exacto. Pero bueno, volvamos al tema de Gibraltar. Que fueron detenidos, además. Sí. Después, primero sufre la Dana y luego te detiene la Guardia Civil, cosa que me parece vergonzoso, porque esas detenciones no se tienen que hacer. A mí, yo si fuera Guardia Civil, detén a fulanito, digo, no. Digo, lo detienes Es un tú. tema muy delicado el que hablar de cómo la policía al final del día solo cumple órdenes y se somete, y las órdenes las dan auténticos maníacos, como tú bien has dicho, arribistas. Por tanto, es un tema que yo respeto mucho a la policía, yo también. pero me da muchísima pena el ver cómo son capaces de darle tortazos a una persona por ejercer su propia libertad y salir de la cuarentena completamente ilegal. Esos son temas que a mí me joden mucho. Sí, a mí también. Se han convertido, lo hemos visto en la calle Ferraz, y me duele porque la mayoría de ellas son personas normales. Totalmente. Un abrazo a la policía, pero que sepáis que vuestro deber es con el pueblo, exacto, no con el ministro Marlaska. No ser una guardia pretoriana. Ayer, por ejemplo, el otro día, que fue a inaugurar viviendas sociales Sánchez, había francotiradores en las azoteas. Digo, pero bueno, esto ya me parece... Es que no lo quieren nada, ¿eh? En este país Sánchez parece que no puede salir a la calle. No puede salir y va a ir peor la cosa. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, efectivamente, la génesis, porque al final... Sí, no, ahora hablamos aquí de oca en oca, francotiradores, ¿no? Efectivamente, la génesis es precisamente... fíjate que hay un momento trágico en España, yo creo que es el más trágico de todos, más que la balcanización de España en el siglo XIX, en la década de los años 20, 1825 aproximadamente, que es la Guerra de Sucesión. 1700, ¿cierto? Efectivamente. Muere el último Austria, Carlos II, sin herederos, y ya desde antes estaban repartiendo las potencias europeas, promovidas por los ingleses, el Imperio Español, porque los ingleses tenían la teoría, que la gente se lo creyó yo, de que España era... había que balcanizarla, porque siempre han querido el comercio con España. Entonces, es una guerra tremendamente cruel donde toda nuestra nación, en sentido amplio, y aquí incluye a Nápoles, Sicilia, el milanesado, el Flandes español, anteriormente el Franco Condado, es decir, somos objeto, ya no sujeto de la historia, sino objeto de la historia. Es más, éramos como la Ucrania hoy en día. Entonces se crean dos bandos, los Borbones y los austracistas. Yo particularmente me siento más austracista. Yo también. Me siento Soy austracista. Fan de Carlos I de España y V de Alemania. Exacto. Y de Felipe II, Exacto. Gran hombre. Exacto, y Felipe III, Felipe igual. Y Carlos II también tuvo su dignidad, y también con el Imperio Austrohúngaro, que por cierto, el verano pasado estuve en Hungría y se respira hispanidad. Recomiendo, es una ciudad barroca, preciosa, muy machacada por la guerra, pero esa república le llaman Augsburgo del Danubio, porque el Danubio es como un mar. Ahí, digamos, seguíamos el mismo patrón, al menos moral, de España en términos de religión y de sentido geopolítico, ¿no? Bueno, a lo que voy. Entonces hay una guerra cruel y se firma el Tratado de Utrecht, que es una imposición del rey de Francia, Luis XIV, que era... El rey Sol. El rey Sol, porque se pone el rey Sol porque el rey de España se autoprogramó, porque era así el rey planeta, porque éramos la raza del cosmos. Nosotros éramos la monarquía universal. Entonces el otro, en su arrogancia, digo, pues yo soy el rey Sol. Bueno, nos impuso a su nieto, a Felipe d'Anjou, y se firmó el Tratado de Utrecht, donde no hubo representación diplomática española. Esto es muy importante tenerlo presente. Fuimos particionados. Y efectivamente, Inglaterra, que desde entonces hace de, vamos a decir, de potencia que equilibra,
se quedó con Menorca, como están ahora en Chipre, también siguen en Chipre, pero se quedó con Menorca, estuvieron un siglo, les echamos a bofetadas, que es la única manera de echar a los ingleses a bofetadas, el único lenguaje que entienden es el de la violencia, en situaciones extremas. Yo no abogo por la violencia, ¿eh? Yo simplemente relato cómo se les echó, pero vamos, ¿de qué manera? Y en Gibraltar durante el siglo XVIII hubo 3 sitios, estuvimos a puntísimo de recuperarlo. Decenas de miles de españoles lucharon por ese intento de recuperar, porque al final eso ha marcado la geopolítica mundial. No olvidemos que Gibraltar fue clave en la Segunda Guerra Mundial. Si Gibraltar hubiera caído en manos alemanas, hubieran cerrado el Mediterráneo, como se hacía antiguamente en la Edad Media, con una cadena, y ahí no pasa ni un submarino, no pasa nadie. Pero, era británico y siempre se ha usado, además, últimamente en la guerra de Libia y en la guerra de Siria, de ahí han salido submarinos y han, de alguna forma, desestabilizado el Mediterráneo. Bueno, ahora mismo es donde reparan los submarinos nucleares británicos y también de la OTAN, de los Estados Unidos, porque antes lo hacían en Escocia, que es donde tienen una base especializada, pero el Partido Nacionalista Escocés hace de esta cuestión de la base y del peligro de la base de submarinos británicos y de sus reparaciones su principal bandera electoral. Y eso explica que haya sido el partido históricamente más votado de Escocia. No porque sean independentistas, sino porque exigían que esa base se cerrara. ¿Qué es lo que pasa ahora mismo en España? Pues que se reparan los submarinos nucleares en Gibraltar, con el peligro que se supone para 1,5 millones de españoles que viven en el campo de Gibraltar, porque allí no hay distancias. Entonces allí los átomos, cuando entren en una especie de reacción nuclear, no se van a parar en la verja. Pero yo incluso pedí el plan de protección nuclear de toda esa zona por parte de España y no hay ni plan de protección nuclear. Los británicos sí lo tienen y hacen un simulacro una vez al año. Se quedan en sus casas, bajan las persianas, reparten yodo, los hospitales se activan. En la línea de la Concepción no se hace nada. No se hace absolutamente nada. En Algeciras tampoco. No hay ni siquiera medidores. Ni siquiera medidores. A lo que voy, se ha convertido en un peligro también militar, porque claro, en este conflicto, la guerra de Ucrania, han dicho los rusos, el primer misil en caso de un conflicto, uno irá a Londres y el otro irá a Gibraltar. O sea, nos están poniendo en la diana por esa beligerancia y sobre todo la impotencia de nuestro gobierno en hacer frente. Entonces, con esto acabo. El estatus internacional de Gibraltar es que es un territorio pendiente de descolonización, según Naciones Unidas. Ese estatus solamente lo puede cambiar la Asamblea Nacional de Naciones Unidas. O sea, ni siquiera el propio Pedro Sánchez podría hacer un reconocimiento de facto de una soberanía o una independencia al pueblo llanito, porque que eso Guillermo solamente sería perfectamente capaz porque son sus amos. lo ha hecho con el Sáhara igualmente. Lo ha hecho con el Sáhara, que también era el Sáhara español, y eso fue un acto de traición por parte de España hacia los 100.000 saharauis, que de entonces han estado viviendo en una diáspora y una situación verdaderamente dramática. Entonces España tiene muchas cuentas pendientes. Una de ellas es defender al pueblo saharaui e implicarse. Y luego también un tema muy interesante, tenemos 2 resoluciones a favor que dicen que hay que descolonizar, y hay una muy importante, yo creo la más importante, que es una del año 1973, una resolución del Pleno de la Asamblea de Naciones Unidas que dice que en un territorio pendiente de descolonizar nunca puede haber una base militar. O sea, hay un doble incumplimiento, tolerado absolutamente por el gobierno español. Y te añado más, con esto acabar, para que veas lo putrefacto que es el régimen de la Constitución del 78. El régimen de Franco hizo una muy buena política internacional con respecto a Gibraltar, porque ganamos las resoluciones internacionales, nos apoyaban hasta los soviéticos en esta lucha. Los ingleses estaban que trinaban porque diplomáticamente habían perdido la batalla. Pero llega el régimen del 78 y nos olvidamos de Gibraltar, cuando entonces era una cuestión que unía a los españoles. En la Constitución de Argentina está constitucionalizado que las Malvinas y las Islas Sándwich del Sur son argentinas. En la Constitución de Guatemala, lo mismo con respecto a Belice, y también la Constitución de Venezuela con respecto al Esequibo, porque el Esequibo es venezolano y también está usurpado por los ingleses. Un antepasado mío tiene un libro acerca de ese conflicto. Un tema muy interesante, porque estamos hablando de 150.000 kilómetros cuadrados, ¿eh? Y con los mejores pozos petrolíferos que hay en la zona. Y está en manos de los anglos. O sea, el Esequibo, y ahí España tendría que hacer presión con otras naciones hermanas para que, con independencia de quien mande en Venezuela, el Esequibo tiene que volver a Venezuela. No podemos decir que si mandan uno más, no, es una cuestión común a todos. Y con esto acabo. En España, en el año 78,
desconstitucionalizamos el tema de Gibraltar, no hay ni una ley sobre Gibraltar, no hay ni una norma ministerial, con lo cual abrieron la verja y ellos a qué se han dedicado a colonizarlo. Y cuando digo colonizar, me refiero a colonizar porque cientos de miles de propiedades inmobiliarias pertenecen a sociedades españolas, chalés, pisos, empresas, acciones, pertenecen a sociedades domiciliadas en Gibraltar. O sea, nos han colonizado. Ya no es solamente que Gibraltar sea una colonia, sino económicamente España es una colonia económica de Gibraltar y además han comprado a políticos del PNV, del PSOE, de Esquerra Republicana, de Bildu, y ahí se blanquea mucho dinero de la corrupción política. De hecho, el famoso Ábalos, el caso Mascarilla, el caso de hidrocarburos, estaba cada 2 por 3 en Gibraltar. Me imagino que con alguna de sus amiguitas. Jessica se llamaba, ¿no? Ahí está. Entonces se podría decir que en el régimen del 78 realmente lo que ocurrió es que ganaron los anglos, realmente ahí impusieron un régimen que únicamente beneficiaba a intereses ajenos al de la población española. Exactamente. En la Constitución del 78, sin ninguna necesidad, nos autobalcanizamos. ¿Por qué? Porque nos inventamos un régimen de comunidades autónomas que es un cáncer para la nación. La unidad de la nación está fragmentada políticamente. Totalmente. Eso por poner un ejemplo. Y yo localicé, fíjate que no se pueden desclasificar las actas de los consejos de ministros ni siquiera de la época de Franco, porque hay un secreto de Estado que lo anula. Pero en cambio en Estados Unidos, a partir de los 40 años, sí que se pueden desclasificar, tapando aquellas cosas sensibles para ellos, obviamente, los archivos de los presidentes de los Estados Unidos. Y buceando en los archivos estadounidenses, que por cierto está muy bien, lo recomiendo, entré en los archivos de la Fundación Gerald Ford y de Nixon y Ford, efectivamente. Y sobre todo al que le tocó lidiar con la muerte de Franco y el cambio del régimen político fue Gerald Ford. Y ahí ya donde se habla y se intercambian documentos con los británicos diciendo: tenemos que tomar posesión de España. Tenemos que liberalizar entre España. Liberalizar España. ¿Qué significa liberalizarlo? Despojarlo de su soberanía, pero de su soberanía moral, económica, política y militar. Es decir, ellos ocupar espacios. Es más, dicen, tengamos cuidado porque los españoles son muy orgullosos y como noten que estamos practicando una injerencia excesiva, va a haber una reacción entre ellos. Pero lo hicieron muy bien. Se habla de reuniones con el jefe del Estado, que actuó entonces Juan Carlos I como un confidente de la embajada americana, que eso es una página dramática de ver a un jefe del Estado, porque al fin y al cabo Estados Unidos dijo: mira, tu posición es frágil, ¿por qué se le dio Franco? Si tú me apoyas, yo a ti te consolido en el poder. Fue una relación de win to win, de ganar unos dos, pero perdió España. Y sobre todo cuando decían que había que liberalizar las empresas, hay que liberalizar la economía, ellos fijaron, hay que hacer un referéndum, pero todo de una forma, vamos a decir, como muy rápida, muy precipitada, ¿no? España, lamentablemente, y esto es un reproche que yo creo que se puede hacer al régimen anterior, no fue capaz de encapsular una transición que hubiera permitido, cogiendo lo bueno del pasado, haber mejor aspectos democráticos, ¿no?, de representatividad, que eran necesarios en el mundo moderno, pero haber mantenido, pues, ser una potencia industrial, ser una potencia militar como éramos, pero entonces nos integraron en la Unión Europea, bajo la premisa, el condicionamiento de nuestra desindustrialización, desmantelamiento del sector primario, agricultura, ganadería, pesca. Entonces teníamos la mayor flota pesquera del mundo, teníamos la mayor red de armadores de barcos, constructores de barcos. España iba como un cañón. Pleno empleo. ¿Sabes la deuda que teníamos? O sea, te voy a hacer una pregunta muy polémica, una pregunta que a día de hoy se hacen muchos españoles.